Mi madrastra me acusa de querer hacerla tropezar por la escalera cuando estaba embarazada, todo mientras mi felpupadre la defiende. Hola, así que, tengo 24 años, y apenas estoy comenzando como abogada. Recientemente, mi padre me pidió ayuda, pero tuve que declinar. Ahora, mi familia me está odiando por eso. El contexto es que mi padre cortó lazos conmigo hace unos meses después de llamarme, y cito, mentalmente inestable y celosa, por algo que ni siquiera hice. Mi madrastra, quien es la peor persona en la tierra, me acusó de empujarla por las escaleras cuando estaba embarazada, en su fiesta de bienvenida del bebé. No sé por qué hizo eso, probablemente solo porque me odia y quiere que todos me odien junto con ella. Bueno, ella logró su plan e hizo que mi padre me odiara, aunque no puedo exactamente decir que no lo había hecho creíble para él. Mi madrastra, Vicky, de 40 años, y mi padre, de 48 años, se casaron hace 10 años después de salir durante 2 años, así que he conocido a Vicky durante casi 12 años ahora. Siempre he intentado hacer mi vida lo más miserable posible. Honestamente, no sé por qué me odia tanto, porque desde la primera vez que nos conocimos, no le caí bien. Ni siquiera le había dado una razón para no gustarle en ese momento. Literalmente tenía solo 12 años. Pero siempre tuvo un problema de actitud, y sería abiertamente desagradable conmigo cuando mi padre no estaba cerca. Así que, aprendí a odiarla también porque solo tenía 12 años. No veía ninguna razón por la que un adulto completamente crecido actuara de esa manera conmigo. Estaba acostumbrada a que los adultos confiaran en mí, porque en realidad era una buena niña. Tenía buenas calificaciones y me comportaba bien con todos, incluso con Vicky. Hice mi mejor esfuerzo por ser amable con ella todo el tiempo que pude. Sin embargo, después de un punto, me di cuenta de que no importaba lo amable que fuera con ella, nunca iba a cambiar. Así que, empecé a tratarla de la misma manera que ella me trataba. Si me hablaba groseramente, me aseguraba de replicar con un tono mucho peor. Si decía algo que no me gustaba sobre mi apariencia o cualquier otra cosa, me aseguraba de comentar sobre su apariencia o personalidad también. Pero cada vez que mi padre estaba cerca, solo me decía que me detuviera, pero nunca decía una palabra a Vicky. Literalmente yo era la única persona que era reprendida, y varias veces incluso me habían castigado por lo que había dicho a Vicky, solo en respuesta a lo que ella me había dicho a mí. Nunca inicié las peleas, pero de alguna manera siempre era mi culpa. Lo encontraba muy injusto, pero tenía que lidiar con ello porque no tenía a dónde más ir. Mi madre nunca estuvo en la imagen. Había renunciado a sus derechos cuando era pequeña, y mi padre había sido mi único padre toda mi vida, incluso antes de que apareciera Vicky. Él había tenido un par de novias antes que ella, pero todas habían sido normales. Desafortunadamente, no se tomó en serio a ninguna de ellas, así que no terminó con ninguna. Si soy honesta, tampoco se tomó en serio a mí. Sentía que una hija era más como un proyecto secundario para él, porque la mayor parte del tiempo acabaría pasando mi tiempo en casa con niñeras o tal vez con mi abuela. Nunca estuvo mucho presente durante mi infancia, y aun cuando crecí, no pude desarrollar una conexión con mi papá porque, o bien estaba ausente en mi vida o simplemente no estaba interesado. Nunca se presentó a ninguno de mis eventos de niña, y eso me dejaba decepcionada cada vez. Pero afortunadamente, tenía a mi abuela, y ella siempre intentaba estar ahí para mí. La perdí un par de años después de comenzar la escuela secundaria, y estuve muy afectada por eso durante mucho tiempo. Sentía como si hubiera perdido a mi única familia, porque en ese momento vivía con mi papá y Vicky, y era una pesadilla, para ser honesta. Ella se volvió aún más viciosa después de casarse con mi padre. Ahora que sabía que no iba a ningún lado, y que mi papá siempre la iba a poner en primer lugar después de casarse, comenzó a venir más contra mí. Sería grosera conmigo, y haría todo tipo de comentarios desagradables sobre mí, y se esperaba que yo me quedara en silencio. Cada vez que intentaba discutir con ella o decirle que se callara, mi papá me regañaba y me decía que no estaba permitido hablarle. Después de que mi abuela falleció, Vicky empezó a hacer comentarios aún peores. Me provocaba y decía que ahora que no tenía a nadie que me defendiera, iba a estar jodida. Era cierto, por eso dolía aún más. Me dijo que se aseguraría de que mi papá me echara de la casa, antes de que tuviera la oportunidad de aprovecharme de él y exigirle que pagara mi matrícula universitaria, y que tomaría todo ese dinero y se compraría algo bonito porque sería más útil que mandarme a la universidad porque era una idiota. Esa parte ni siquiera era cierta porque era una estudiante sobresaliente, y sabía que ella solo estaba tratando de molestarme, pero siempre me sacaba de quicio. Era un ciclo horrible. Ella decía algo realmente cruel, yo me enojaba mucho, luego decía algo para tratar de devolvérsela, y luego mi papá me castigaba. Incluso cuando intentaba advertirle que ella era una cazafortunas, no me creía y me decía que solo estaba siendo territorial con él y que no lo apreciaba. Era tan frustrante, y una vez, simplemente me harté. Habían pasado aproximadamente año y medio desde que mi abuela falleció, y vi que había estado haciendo los peores comentarios.
Un día regresé a casa de la escuela, y ya había tenido un día muy malo porque alguien había derramado algo en mi ropa. No era algo que hubieran hecho a propósito, pero había arruinado mi atuendo. También tenía un dolor de cabeza espantoso ese día. Ya estaba muy enfadada por cómo iba resultando mi día. Cuando llegué a casa, en lugar de dejarme en paz, Vicky hizo algunos comentarios sarcásticos. No recuerdo exactamente qué fue, pero lo siguiente que supe fue que estaba encima de ella y tratando de golpearla. La única ventaja que tuve fue que la sorprendí. Estaba completamente desprevenida, así que pude abalanzarme sobre ella y derribarla al suelo. Pero una vez que se dio cuenta de lo que estaba pasando, cambió las tornas, y nos metimos en una pelea física realmente mala. Reconozco que fue realmente psicópata y estúpido de mi parte iniciar esa pelea sabiendo que ella era mucho más grande que yo. Estaba muy delgada en ese momento, y no había forma de que pudiera manejarlo todo por mi cuenta. Ella logró quitarme de encima, pero yo seguía gritando como loca. Así que me empujó hacia una habitación y me encerró allí durante horas. Solo me dejaron salir de esa habitación después de que mi papá regresara a casa del trabajo, y ni siquiera se había molestado en llamar a mi papá para contarle antes. Él regresó alrededor de la tarde, a su hora habitual, así que creo que pasé alrededor de 4 o 5 horas dentro del cuarto de almacenamiento. Tenía solo una ventana, y era una habitación muy pequeña y apretada por todo lo que había en ella. Recuerdo golpear la puerta periódicamente, rogándole que me dejara salir y prometiéndole que no la atacaría de nuevo, ni ahora ni nunca. Durante mi tiempo en la universidad hice muchos amigos, y siempre será memorable para mí. Creo que fueron los mejores años de mi vida. Regresaba a casa para las vacaciones y luego me mantenía fuera del camino de todos. Mayormente, me mantenía a mí misma, y no permitía que Vicky arruinara mi vibra con sus comentarios y negatividad porque sabía que solo tenía que tolerarla hasta el momento de volver a la universidad. Así que eso fue bastante genial. Una vez que me gradué de la universidad, me mudé a un apartamento con un par de amigos. En cuestión de meses, encontré un trabajo en un bufete de abogados, y todavía trabajo allí. Nos especializamos en asuntos relacionados con el Tribunal de Familia, como divorcios y acuerdos de custodia. Sabes de lo que estoy hablando, y por eso mi padre específicamente pidió mi ayuda. Sin embargo, después de lo que sucedió hace unos meses, dudo mucho que esté dispuesta a ayudarlo. A principios de este año, mi papá y Vicky anunciaron que ella estaba embarazada. Me sorprendió un poco que ella estuviera embarazada a esta edad y que incluso hubiera decidido tener al bebé. Pero pensé que era algo bueno, tal vez mi padre sería una presencia más activa en la vida de su hijo esta vez. Los felicité, e incluso asistí a su fiesta de anuncio de embarazo. Fue más una formalidad porque si no asistía, conduciría a muchas preguntas y drama en la familia, así que decidí asistir. No he estado exactamente en contacto regular con mi papá o Vicky después de mudarme, y solo hablamos entre nosotros 1 o 2 veces al mes. Solo los visito en las vacaciones o en cumpleaños o eventos como estos siempre y cuando me inviten. Papá ocasionalmente se pone en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy, y yo hago lo mismo con él. Es más obligatorio que algo que realmente queramos hacer. Vicky y yo no nos hablamos en absoluto. Honestamente, estoy feliz de que en ese día no tuviera nada que decirle, y estoy segura de que ella tampoco tendría nada agradable que decirme. De todos modos, incluso en la fiesta de anuncio de embarazo, los felicité y les di un regalo. Vicky no me agradeció, y tampoco me miró en todo el día. En realidad, eso me alivió porque eso significaba que no haría ningún comentario ni intentaría molestarme como suele hacer. Así que así transcurrió ese día, y después de eso, estuve muy ocupada en el trabajo, así que no los visité hasta que llegó el momento de la fiesta de bienvenida del bebé. Habían organizado un gran evento, y creo que Vicky debía estar en su 3er trimestre. En la fiesta, mi papá estaba muy ocupado socializando con los invitados, así que en un momento Vicky necesitaba a alguien que la acompañara al baño de mujeres. Yo era la persona que estaba más cerca de ella cuando necesitaba ir, así que me pidió que la acompañara. Estaba un poco escéptica, y le pregunté si quería que llamara a su madre o tal vez a su hermana para acompañarla, pero ella específicamente me dijo que quería que fuera yo, y no iba a decirle que no a una mujer embarazada, así que acepté. No le di mucha importancia, y la acompañé al baño de mujeres. Después de que terminó y salía, tropezó en las escaleras que llevaban al piso. El baño de mujeres tenía una pequeña escalera con 5 escalones que conducían a la puerta, y ahí es donde tropezó y casi se cae. Pero intervine justo a tiempo y evité que se cayera. Pensé que me agradecería, pero en lugar de eso, comenzó a gritarme y me preguntó si estaba loca. Sabía que ella estaba haciendo esto a propósito porque estaba parada frente a ella, y no había forma de que yo la hubiera empujado o causado que tropezara, incluso si hubiera querido. Y la expresión en su rostro me dijo que lo estaba haciendo a propósito. Estaba gritándome para llamar la atención sobre nosotros, y funcionó. Todos empezaron a mirarnos en poco tiempo, y luego mi papá corrió hacia ella.
Le preguntó qué estaba pasando y por qué estaba gritándome. En lugar de decirle la verdad de que ella estaba bajando las escaleras y tropezó y yo la salvé, ella distorsionó la historia y le dijo, lo suficientemente alto para que todos en la habitación escucharan, que yo la había empujado por las escaleras. Ni siquiera podía creer que esto estuviera sucediendo, e intenté luchar y decirle que no había hecho nada parecido. Le dije que podría revisar las cámaras de seguridad si no me creía, pero desafortunadamente, esa área era un punto ciego, y no había pruebas, así que era solo su palabra contra la mía. Y ya sabía que estaba jodida porque, si se reducía a eso, sabía que mi papá siempre elegiría a Vicky sobre mí. Así que eligió creerle a ella, y también comenzó a gritarme. Me llamó psicótica y me dijo que debería haberme echado el día que intenté atacarla. Dijo que nunca debería haberme dejado quedarme con él porque debería haber adivinado que estaba mentalmente inestable. Incluso me acusó de tener celos de Vicky porque ella era todo lo que yo nunca podría ser, ya que ella era exitosa y hermosa y simplemente mejor que yo en general. Dijo que siempre estaba tratando de volverlo en su contra solo por pura envidia. Me llamó una psicópata total y me dijo que no quería volver a verme merodeando, así que necesitaba salir antes de que llamara a la policía. Todos los demás en la fiesta también me estaban mirando de manera muy extraña, y parecía que todos estaban en mi contra en ese momento. Así que en lugar de intentar discutir, simplemente acepté mi destino y me fui. Ya estaba muy humillada, y no quería prolongar el asunto tratando de pelear con mi papá. Sabía que no tenía sentido hablar con él, y ya había dicho muchas cosas. No quería escuchar más lo que él pensaba de mí, así que me fui, y desde entonces, no he estado en contacto con mi padre. Lo bloqueé, y he estado tratando de seguir adelante con mi vida. De hecho, tampoco he estado en contacto con nadie más de mi familia porque sé exactamente lo que piensan de mí ahora. Fue difícil al principio, pero ya me había desligado emocionalmente de mi padre hace mucho tiempo, así que lo acepté bastante rápido. No he sabido nada de él desde hace un par de meses, y nunca pensé que volvería a contactarme. Pero hace una semana, me llamó desde un número diferente y me dijo que necesitaba mi ayuda. No podía imaginar para qué necesitaría mi ayuda, y estaba curiosa por saber, así que acordé encontrarme con él para almorzar un día. Cuando nos encontramos, parecía muy molesto por algo, y después de hablar con él, entendí. Aparentemente, había empezado a sospechar que el bebé no era suyo poco después de que Vicky diera a luz. Fue el color de piel y los rasgos los que lo delataron porque era un poco más oscuro y no parecía caucásico. Mi papá es blanco, y también lo es Vicky, así que era bastante improbable que terminaran con un bebé con un tono de piel más oscuro. Vicky intentó convencerlo durante semanas de que el bebé era suyo, pero finalmente se rindió y le dijo la verdad porque ya no había motivo para mentirle. Él ya lo había descubierto, y solo necesitaba escucharlo de ella. Pero aparentemente, Vicky había estado involucrada con un compañero de trabajo alrededor del momento en que quedó embarazada. No había anticipado que el bebé sería de él porque solo se habían encontrado un par de veces, y después de eso, él se mudó, así que ella no pudo volver a verlo. Ella simplemente asumió que el bebé sería de mi padre, pero ahora que eso no era cierto, ya no podía mentir al respecto. Cuando mi padre descubrió la verdad, se mudó de la casa y comenzó a vivir lejos de ella. Me sorprendió bastante porque, a pesar de todo, siempre había creído que al menos estarían el uno para el otro, nunca había pensado en ella como una tramposa. Aunque no puedo decir que me sorprenda porque una persona terrible siempre es simplemente terrible en general. Mi padre me dijo que ni siquiera había intentado comunicarse y hablar con él después de que dejó la casa, y finalmente llegó a la conclusión de que, dado que no iba a contactarlo y no estaba seguro de poder perdonarla, incluso si ella hablaba con él, lo mejor para él era divorciarse. Dijo que no estaba contento al respecto, pero era lo único que haría. Me sentí mal por él, pero no estaba seguro de que nada de esto tuviera algo que ver conmigo. Pensé que tal vez iba a disculparse por tratarme mal toda mi vida e intentar ser un mejor padre, pero estaba equivocada. Obviamente, solo estaba hablando conmigo porque quería que fuera su abogada de forma gratuita. Ni siquiera sé por qué había asumido que querría disculparse conmigo. Obviamente, no es ese tipo, ni siquiera cree que haya hecho algo mal. De todos modos, le dije que no haría nada por él de forma gratuita, y lo mejor que podía hacer por él era ponerlo en contacto con mis colegas y pedirles que lo hicieran por él, pero no iba a hacer nada por él. No estaba obligado a ayudarlo, e incluso estaba ofreciendo ponerlo en contacto con mis colegas como un favor. Ni siquiera estaba obligada a hacer eso. La única razón por la que dije eso fue que no quería involucrarme en este caso yo misma. Le dije que no estaba dispuesta a involucrarme y le deseé suerte, pero en realidad se enojó conmigo. Empezó a pelear conmigo en el restaurante donde estábamos almorzando ese día y comenzó a acusarme de ser ingrata y me dijo que estaba siendo una mocosa en ese momento. Me pareció realmente injusto que me acusara de eso porque me había tratado realmente mal toda mi vida, y nunca se había molestado en construir una relación conmigo.
Incluso había llegado al extremo de llamarme mentalmente inestable y celosa de Vicky, así que no tenía razón para ayudarlo en este punto. La única razón por la que se acercó a mí fue porque pensó que iba a hacer algo por él de forma gratuita. Luego me recordó que él había sido quien pagó para que yo obtuviera mi título, así que le debía esto. Y luego decidí recordarle que solo había accedido a hacerlo porque pensaba que yo iba a pagarle, así que no era como si me estuviera haciendo un favor. Literalmente exigió que lo ayudara, pero simplemente me reí en su cara y salí del restaurante. Desde entonces, él y mi familia han estado tratando sin descanso de hacer que hable con él y siguen intentando hacerme sentir culpable y manipularme para que lo ayude. ¿Debería ayudarlo porque pagó mi matrícula o simplemente cortar todo contacto? Actualización 1. Hola, así que he decidido cortar todo contacto con mi padre y también bloquear a todos mis parientes. La situación se estaba volviendo demasiado tóxica para mí, y constantemente intentaban presionarme para que accediera a ayudar a mi padre. Simplemente, les dije que si realmente querían ayudarlo, tal vez deberían buscarle un abogado en lugar de tratar de molestarme a mí, y luego los bloqueé a todos. Hasta ahora, les había permitido tener acceso a mí porque no me habían hecho nada malo, o eso creía. Pero el hecho de no defenderme ni siquiera cuando era niña ya fue suficientemente incorrecto. Todos me dejaron ser intimidada y no dijeron nada durante mucho tiempo. Pero ahora que mi padre está en problemas, todos tienen algo que decir al respecto y quieren defenderlo. Doble moral en otro nivel completamente. Pero de todos modos, eso ya no es asunto mío, y simplemente no me importa nada de esto. Quiero seguir trabajando en paz, y solo espero que se mantengan fuera de mi vida ahora. Actualización 2. He escuchado de mi primo, con quien todavía mantengo una buena relación, que mi padre ha iniciado el proceso de divorcio y está contratando a uno de los mejores abogados de divorcios del país. Sé que va a ser costoso, así que ni siquiera entiendo por qué querría obtenerlo de forma gratuita. Él tiene el dinero, simplemente no estaba dispuesto a gastarlo, y pensó que si podía obtener mis servicios de forma gratuita, no habría nada mejor que eso. Ni siquiera se disculpó por nada, y pensó que simplemente lo dejaría pisotearme. Bueno, ahora gano mi propio dinero, y no dependo de él para nada, así que no voy a ser un felpudo para él. Sinceramente, estoy algo contenta de que esto le esté sucediendo a él y a Vicky porque después de la forma en que me han tratado durante toda mi vida, realmente se lo merecen. De hecho, lo voy a decir, se merecen el uno al otro también. Son el uno para el otro. Actualización 3. Bueno, por lo que acabo de escuchar, parece que el divorcio ya no va a suceder. Mi papá inició el proceso de divorcio hace unas 2 semanas, y de repente mi primo me contactó para informarme que han decidido trabajar en su matrimonio y tratar de superar esto. Han cancelado los trámites de divorcio y están buscando un consejero matrimonial. Ni siquiera pude dejar de reír cuando escuché eso porque, Dios mío, es tan ridículo. No puedo imaginar a un hombre que se respete a sí mismo y que se quede con una mujer así, pero supongo que mi padre realmente no tiene ningún respeto por sí mismo, es como si le faltaran los dos de abajo. Solo estoy realmente feliz de que mi primo esté de mi lado porque, de lo contrario, no estaría recibiendo nada de información de mi familia. Aparentemente, soy uno de sus temas favoritos porque constantemente siguen hablando sobre lo ingrata que soy y cómo le hice daño a mi padre. Nadie merece una hija como yo, al menos no alguien como mi padre. Estoy de acuerdo con ellos, ciertamente no merecen a alguien como yo. Actualización 4. Entonces, ha pasado casi un año desde que hablé por última vez con mi padre, y no he tenido ninguna interacción con él desde entonces. Según sé, se han mudado y están criando a su hijo con la ayuda de Vicky y su familia. Se han trasladado a Missouri para tener un nuevo comienzo, y estoy realmente feliz porque esto significa que están lejos de mí. Recientemente, recibí mi primer ascenso, y mi vida va bastante bien. No he estado en contacto con nadie de mi familia, excepto mi primo. Comencé a salir con uno de mis compañeros de trabajo, y las cosas están avanzando con él. Han pasado 6 meses, y siento que estamos destinados a estar juntos. Hemos tenido una conversación al respecto, y él también siente lo mismo por mí, así que sé que esto no es unilateral. Esta es la primera vez que realmente me siento amada por alguien, y me siento emocionada incluso hablando de esto, pero estoy realmente feliz. Honestamente, parece que tan pronto como mi padre y Vicky dejaron este estado, las cosas empezaron a mejorar para mí. Quizás eran las malas vibras. Mi carrera va genial, tengo un novio estable, tengo amigos que me quieren. Tal vez no tengo una familia, pero mi primo es suficiente para mí. Sinceramente, estoy muy bien, y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por mostrar tanta preocupación por mi situación y pedir actualizaciones incluso un año después. Esto demuestra cómo a veces personas que ni siquiera conoces se preocupan más por ti que tu propia familia. Muchas gracias por todo lo que me han enviado. Nunca olvidaré nada de esto. Actualización 5. Hay que darle gracias a mi primo, porque sin él no tendríamos más actualizaciones.
Y esta es jugosa, no porque lo diga yo, sino que estoy citando sus propias palabras. Resulta que mi madrastra volvió a hacer infiel. Sí lo sé, es lo más sorprendente del mundo que una infiel vuelva a ser infiel, nadie se lo hubiera imaginado. Aclaro, estoy siendo sarcástica, ya que siempre hay algún comentario que se lo toma en serio y me hace recordar mucho a Vicky. Lo importante es que Vicky se volvió a acostar con otro hombre, y en este caso, fueron descubiertos por mi padre en la misma cama. Según entiendo, hubo un altercado en la casa, y como mi padre golpeó al otro tipo, terminó en la comisaría algunas horas. También sé que el otro tipo tiene pensado demandarlo, pero eso es lo que sé por ahora. En cuanto a si se van a divorciar, eso también está sucediendo. Pero no apostaría por eso, creo que mi padre va a esperar a una tercera vez, y esa será la vencida. Mientras tanto, seguramente siga siendo el felpudo de Vicky como lo fue hasta ahora. Sé que suena feo que diga esto de mi padre, pero no se me ocurre otro calificativo para él en este momento. Actualización 6. Técnicamente, es la tercera infidelidad, aunque no sé cómo contarla realmente. Porque ella lo volvió a engañar, pero esta vez con el mismo tipo. Por eso no sé si cuenta como una tercera o es parte de la segunda. De todas formas eso no es lo peor para mí felpupadre, que es como decidí llamarlo después de todo este asunto. Lo peor es que todo sucedía mientras él estaba en la comisaría. Aparentemente, el tipo volvió a la casa y estuvo con su esposa, mientras él estaba aún encerrado. Espero que después de esto finalmente se divorcie de ella, porque creo que ya no hay peor vergüenza para él. Además, tiene una buena red de apoyo que es su familia, porque su hija seguramente no esté en la imagen para él. Si suena vengativo es porque lo es. Y creo que pensarías igual que yo después de todo lo que pasé.